Buenas noches, amados hermanos, Dios me lo bendiga, alabado sea Cristo, alabado sea nuestro amado Señor Jesucristo. Santo es nuestro Rey, un día más, amado hermano, discipulado, santo es nuestro Rey. Bueno, amados hermanos, continuamos con el estudio de Mateo capítulo 27. Hoy vamos a estudiar desde el capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el versículo 14 vamos a estar estudiando hoy. Vamos a estudiar la muerte de Judas y vamos a continuar con Pilato interroga a Jesús. Va a estar bien bueno, alabado sea Cristo. Y empezamos con alabanza al Señor, dándole gracias primeramente por este día tan hermoso, dándole gracias porque estuvimos reunidos en el GAP de la casa de nuestra amada hermana Ethel. Estuvo ahí mi hermana Elisita, como siempre, mi hermana Margot, mi esposa, la pastora Violeta, mi hermana Ethel y yo. Estuvimos ahí orándole al Señor, pasamos un tiempo bien agradable a Dios. Damos gracias a Dios por sus regalos y sus bendiciones. Pues. Empezamos con alegría y gozo, amado hermano. Santo es nuestro Rey. Aleluya. Con aceite mi lámpara, Señor. Con aceite mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite mi lámpara, Señor. Con aceite mi lámpara, Señor. Con aceite mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Y estarás tú velando como las 10 vírgenes, y estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche vino el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche vino el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Se fueron con él, aleluya, se fueron con él, gloria a Dios, se fueron con él a la nueva Jerusalén. Se fueron con él, aleluya, se fueron con él, gloria a Dios, se fueron con él a la nueva Jerusalén. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche vino el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche vino el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Se fueron con él, aleluya, se fueron con él, gloria a Dios, se fueron con él a la nueva Jerusalén. Se fueron con él, aleluya, se fueron con él, gloria a Dios, se fueron con él a la nueva Jerusalén. Ven, ven, ven,
de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, ven y apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, ven y apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así lo dice la Biblia, y la Biblia no puede mentir. Que su venida será como ladrón en la noche. Que su venida será como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así lo dice la Biblia, y la Biblia no puede mentir. Que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Rey de Reyes, santo es nuestro Señor Jesús. Damos gracias a Dios, pues, por su regalo y por su bendición y por su infinito amor. Alabado sea Cristo. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Un momentico, mi hermano, que voy a hacer algo aquí. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Santo es nuestro Señor Jesús. Alabado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, hermanos, continuamos. Continuamos nuestro discipulado. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Déjame poner esta pendrive aquí. Un momentico. Ok, aquí. Ok. Ahí está. Gloria a Dios. Santo es nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Cristo. Ya, quiero poner aquí algo instrumental. Dando gloria a Dios. Damos gloria a Dios por todo, mis hermanos. Alabado sea Cristo. Dios te bendiga, Espartaco. Alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga grandemente, hermano. Santo es nuestro Señor, santo es nuestro Rey, Rey de Reyes. Aleluya. Ya va. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos. Evangelio de Mateo. Ay, me cayó algo en el ojo aquí, una pestaña, no sé. Evangelio de Mateo, amados hermanos, capítulo 27. Capítulo 27. Evangelio de Mateo. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré. Alabado sea Cristo. Obrando en mí. Leemos, amado hermano, Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo del 3 al 14. Y dice así: muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió
arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con aquellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. En el versículo 11 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y dice en el 14: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Alabado sea Cristo. Dios te bendiga, mi hermana Ruth. Alabado sea el Señor. Santo es nuestro Rey. Dios me la bendiga, mi hermanita. Ahora bien, aparte del relato, ¿no? Aparte del relato del suicidio de Judas que Lucas hace en el libro de Hechos de los Apóstoles, solo Mateo, amado hermano, es el que lo relata, este evangelio, el evangelio de Mateo. Aquí vemos el terrible fin de un hombre que cometió el terrible pecado de traicionar al Hijo de Dios. Hace 3 años y medio atrás, a lo mejor nadie, incluyendo el mismo Judas, amado hermano, pudo haberse imaginado estar involucrado en semejante traición. Pero la verdad es que si no nos permitimos ser transformados por su palabra, somos capaces, amado hermano, y tómalo en cuenta, de cometer los peores pecados que nos imaginamos, que podamos imaginarnos, e ir rumbo a la condenación eterna. Judas se arrepintió. Aquí Mateo nos relata el fin del traidor. Judas dice en el versículo 3: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Alabado sea el Señor. Entonces Judas, diciendo en el 4: yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Aquí, amado hermano, se nos dice que Judas, al enterarse de que Jesús había sido condenado,
Dios te bendiga, hermana Tania. Alabado sea el Señor. Santo es nuestro Rey. Este regresó arrepentido. Judas regresó arrepentido a donde estaban los principales sacerdotes y ancianos para reconocer su pecado. Al ver la actitud que Judas tomó, muchos creen que cuando traicionó a su Señor por las 30 piezas de plata, realmente él no creía que Jesús fuese a morir. O sea, no lo estaba haciendo con esta intención, ya que en otras ocasiones había tratado de capturar a nuestro Señor Jesús y siempre se había escapado. Además, posiblemente creía que si Jesús sentía la presión de la muerte, este terminaría defendiéndose, utilizando sus poderes para salir librado, ¿no? No obstante, nada pasó de esa forma, sino que el Señor como oveja fue llevado al matadero, sin defenderse. Se entregó al martirio y muerte. Y esto debió haber perturbado mucho a Judas. Esto nos hace ver que realmente la paga del pecado es la muerte, amado hermano. Y que no importa los placeres u ofensas que el mundo haga, al final, amado hermano, todo esto se convierte en nada. Ninguna placer o oferta que hagan, ninguna es suficiente para satisfacer al hombre. Y no lo libra de las consecuencias trágicas que le acarrea todas estas decisiones y todas estas cosas. Bien dijo el profeta Ezequiel en el versículo 18, capítulo 20, el alma que pecare, esa morirá. Ahora bien, Judas realmente se arrepintió. En este texto, Mateo nos dice que Judas se arrepintió. Esta es una metameiomai, la cual se utiliza en voz pasiva para referirse, y es una palabra griega, pues, por supuesto, ¿no? Esta palabra arrepintió que se utiliza aquí, y se utiliza en voz pasiva para referirse a un sentimiento de lamentación. Sin embargo, también en griego existe otra palabra que se traduce como arrepentimiento, y esta es metanoeo, la cual va más allá de un sentimiento de lamentación, sino que produce un profundo pesar en el corazón al reconocer su pecado, que hace que la persona se vuelva de su mal camino y cambie su manera de pensar, sentir y actitud. En este sentido, Judas experimentó un remordimiento, amado hermano, y no un verdadero arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Lo que vemos aquí es un cuadro perfecto del fin que tiene el pecador que no se arrepiente. Vamos a leerlo en el versículo 4 y 5. Dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojaron las piezas de plata en el templo, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas había traicionado a su maestro. Había confabulado, amado hermano, con los líderes religiosos de los judíos, los cuales al principio lo debieron haber tratado como un gran amigo, como una excelencia, ya que les ayudaría a deshacerse de aquel que tanto odiaban. Alabado sea el Señor.
Pero una vez hecho esto, la culpa por lo cual había hecho Judas, esta culpa lo consumió su alma. Y ni siquiera, amado hermano, las 30 piezas de plata que en un tiempo atrás eran tan deseables para él, habían permitido su atractivo. Aquellos hombres que le pagaron por su traición lo rechazaron. Y no les importó la angustia que estaba pasando este hombre. No les importó nada. Estando totalmente solo, abandonado por el mundo, que lo sedujo a pecar y consumido por la culpa de su pecado, amado hermano, Judas decidió terminar con su vida. Dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Así es el trágico final del camino del pecado, amado hermano. Al principio seduce a su víctima, se presenta como una tentación que promete satisfacer los deseos de la carne, por engrandecer el ego del hombre, amado hermano, por entregarle algo que pretende ser prometedor. Sin embargo, amado hermano, amigo, tú que estás allí atento, es solo una carnada. Porque una vez consumado el pecado, aquello que tanto seducía el alma del hombre, con un deseo desbordante, esto mismo lo conduce hasta destruir su vida. Así es el pecado. Dice Proverbio capítulo 5 versículo 22, amado hermano, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Qué triste final tuvo Judas, que tuvo la oportunidad, amado hermano, de ser algo mejor, de ser recordado como un gran siervo de Dios y no como un traidor que fue. Que tuvo la oportunidad de heredar la vida eterna y no condenarse eternamente suicidándose al no soportar la culpa de su traición. Ciertamente el pecado de Judas fue terrible, pero hay algo que no debemos olvidar, amado hermano. Sin Cristo Jesús somos capaces de cometer los peores pecados que jamás podríamos imaginarnos, amado hermano. En la Biblia encontramos una historia de un hombre que cometió grandes atrocidades, pero que años antes de cometerlos, nunca hubiera creído que los cometería. Leemos en Segunda de Reyes, vamos a ir a Segunda de Reyes, por favor, para leer esta historia, esta corta historia aquí. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Vamos a ir a la Segunda de Reyes, capítulo 8. Segunda de Reyes, capítulo 8, no se me vayan de aquí de Mateo. Segunda de Reyes, capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 7 al 15. Y dice así: Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibirle,
a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, sanaré de esta enfermedad. Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando, se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encinta. Y Hazael dijo, pues, que es tu siervo este perro para que haga tan grande cosa. Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tu rey, que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Alabado sea el Señor. Y dice en el 15, el día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió y reinó Hazael en su lugar. Alabado sea el Señor. Esta historia, amado hermano, esta historia bíblica nos muestra cómo el hombre puede ser capaz de cometer las peores barbaridades en su vida si Dios no gobierna su corazón. Hazael nunca pensó que llegaría a cometer todas estas barbaridades contra Israel. Pero, ¿qué es lo que lo impulsó a eso? ¿Por qué escuchamos en las noticias tantas traiciones o crímenes horrendos que los hombres cometen? ¿Qué impulsa a los seres humanos, amado hermano, a convertirse en esta clase de seres malvados? ¿Sabes que la respuesta es porque el corazón del ser humano es malo? Vamos a ir a Mateo. Vamos a ir al capítulo 15 de Mateo. Capítulo 15 de Mateo. Y vamos a leer el versículo 17, 18 y 19. Capítulo 15 de Mateo, versículo 17, 18 y 19. Dice así. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del hombre, lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Dice en el 19, hermano, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. El problema es el corazón del hombre, el cual, amado hermano, es perverso.
Sin embargo, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y permitimos que ésta nos transforme, el Señor obra a favor de nosotros. Judas, amado hermano, tuvo la oportunidad de ser transformado por la palabra, ya que escuchó por 3 años, amado hermano, 3 años y medio, las enseñanzas de Cristo. Pero lamentablemente, este hombre cerró su corazón y nunca renunció al pecado de su codicia, sino que robaba constantemente. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 6, alabado sea el Señor. Dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Alabado sea el Señor. Dios me la bendiga, mi hermana Gladia. Alabado sea el Señor. Todo esto, amado hermano, lo llevó a vender por 30 piezas de plata a su maestro. Quiera Dios que seamos sensibles a su palabra y permitamos que esto, amado hermano, nos transforme. Dice Santiago capítulo 1, versículo 21, por lo cual, echando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechando, dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Alabado sea el Señor. Aquellos hombres, amado hermano, no les importó lo que pudiese pasar con Judas. Esto lo tenían sin cuidado. No le importaba nada. Este terrible remordimiento que sentía Judas, a esta gente no le importó. Arrojó las piezas de plata en el templo y salió y se ahorcó. Dice Mateo 27:5. Y arrojando las piezas de plata, salió del templo y fue y se ahorcó. Ahora, en estos versículos vemos la hipocresía religiosa de estos líderes religiosos. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Estos hombres, amados hermanos, estaban bien conscientes de que estas piezas de plata eran precio de sangre. Es decir, habían sido usadas para condenar a muerte a un hombre inocente a través de traiciones y falso testimonio. Habían confabulado, amado hermano, impíamente en contra de un hombre. Y ahora los vemos aquí preocupados por no mezclar estas piezas de plata con el tesoro de las ofrendas. Cualquier persona que no los conociera hubiera pensado que se trataban de hombres piadosos, preocupados hasta por cumplir los mínimos detalles, amado hermano, para honrar a Dios. Pero lo cierto es que estos perversos que se preocupaban por no mezclar estas piezas de plata con el tesoro de las ofrendas, horas antes, amado hermano, habían estado confabulando traiciones y mentiras en contra de un hombre inocente, y su sangre estaba en sus manos. La hipocresía de esta gente. Al final se reunieron para decidir qué harían con estas piezas de plata, ¿no? Ya que el dinero no se podía utilizar en algún fin relacionado con el templo o servicio a Dios. Y así decidieron comprar un campo
que serviría como cementerio de los gentiles, como lo narra el Evangelio. Leemos en el Evangelio, dice: y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Alabado sea el Señor. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Para los judíos, amado hermano, entrar en un cementerio era algo inmundo. Y aún más si se trataba de uno de los gentiles, pues, un cementerio de gentiles. Así que no pudieron haberle encontrado otra función más alejada del propósito del tiempo o al servicio de los sacrificios que comprar un terreno donde pudieran enterrar a los gentiles que muriesen, por supuesto, en su nación, ¿no? El libro de Hechos, amado hermano, Lucas nos da más detalles en cuanto al suicidio de Judas. Vamos a ir al libro de Lucas un momento. Vamos a ir al libro de Lucas y vamos a leer, vamos a ir al libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos. Libro de Hechos y vamos a ir al capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Hechos. Vamos a leer los versos 18 y 19. Alabado sea el Señor. Dice así: Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén que de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Así mismo, mi amado hermano. De acuerdo con las palabras de Pedro, Judas, cuando se ahorcó, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, de tal forma que sus entrañas se derramaron. Ahora, aquí pareciera que hay una supuesta contradicción, porque en Hechos, Lucas dice que Judas fue el que compró el campo, ¿no? Aquí podemos ver que dice que Judas compró el campo donde se ahorcó. Mientras que Mateo dice que fueron los principales sacerdotes y ancianos que lo iniciaron. ¿Quiénes entonces compraron el campo? ¿Judas o los sacerdotes? Bueno, lo más seguro, amado hermano, es que Judas llegó a ahorcarse al campo y, como dice Pedro, la noticia de su suicidio fue notoria a todos los habitantes de Jerusalén. Y los principales sacerdotes y ancianos también escucharon esto. Cuando estos se enteraron de esto, decidieron ir y comprar a nombre de Judas el campo, ya que no querían que se relacionara el dinero, este dinero, pues, con dicha compra, ¿no? Con los fondos del templo. De esta forma pudo haber ocurrido, ¿no? Esta es nosotros sacando conjeturas aquí, ¿no? No lo dice la palabra, pero pudo haber sido así. Como sea, amado hermano, que haya pasado, el campo se llama Campo del Alfarero, ya que desde de este se extraía tierra roja. Pero después de este suceso se le cambió el nombre. Se le cambió el nombre a Campo de Sangre y se utilizó para enterrar a los gentiles. Ahora Mateo aprovecha para conectar este acontecimiento con la profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Dice: así que se cumplió. Así se cumplió. Alabado sea el Señor. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo:
Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como se ordenó el Señor, como me ordenó el Señor. Sin embargo, amado hermano, al llegar a estos versículos, pareciera que también aquí existe una pequeña discrepancia, ya que la profecía a la que Mateo se refiere está en Zacarías y no en Jeremías. Buscamos en Zacarías, vamos a ir a Zacarías, al libro de Zacarías, por favor. Vamos a ir al libro de Zacarías, no se me vayan de aquí. Llegamos a Zacarías, alabado sea el Señor. Al libro de Zacarías, alabado sea Cristo, y leemos Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Dice así: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pensaron por mi salario, pensaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Qué explicación podríamos dar a esta discrepancia? Bueno, algunos padres de la iglesia primitiva sugirieron que posiblemente lo que ocurrió aquí fue un fallo de memoria de Mateo, ¿no? Al citar este versículo. Sin embargo, amado hermano, hay otros que dan otra aplicación a esta discrepancia. Si nos damos cuenta, la primera parte del versículo 10 tiene coincidencia con Zacarías 11, el versículo 12 y 13. Sin embargo, no tiene ninguna correspondencia con la parte final que dice que las piezas de plata las usaron para comprar el campo del alfarero. Para armonizar esta parte, algunos han sugerido que la última parte de este versículo hace referencia con la profecía de Jeremías 19, donde el Señor les advierte a los habitantes de Judá que el valle de Tofet, en el valle de Hinón, que según la tradición estaba ubicado en el valle del alfarero, sería convertido en valle de matanza debido a sus muchas idolatrías, y sus muertos serían enterrados en este valle, parecido a lo que pasó en el campo de sangre del cual habla Mateo. De hecho, en Jeremías se le llama Valle de la Matanza, Valle de Matanza. Vamos a ir a Jeremías capítulo 19, versículos 6 y 11. Jeremías, alabado sea el Señor Jesús. Jeremías capítulo 19, Santo nuestro Rey. Jeremías capítulo 19, Santo. Y leamos el versículo 6 que dice: por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofer, ni valle del hijo de Ión, sino valle de la matanza. Y dice en el 11, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quebranta una vasija de barro, que no se puede restaurar jamás. Y el Tofet se enterrarán, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Alabado sea el Señor. Así que lo que hace el autor, amado hermano, es mencionar al profeta más antiguo al momento de combinar ambas profecías. Si esto es así, no sería la primera vez que pasara,
Porque en Marcos tenemos algo similar. En Marcos capítulo 1, vamos a ir para allá, Marcos capítulo 1, vamos a ir a Marcos en el capítulo 1, versículo 2 y 3, dice así: como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Alabado sea el Señor. Aquí, amado hermano, Marcos dice que estas palabras fueron dichas por Isaías. Pero si revisamos, nos daremos cuenta, si revisamos bien nos vamos a dar cuenta de que estas palabras están compuestas primeramente por el profeta Malaquías en el capítulo 4, versículos 5 y 6, y luego por las de Isaías en el capítulo 40, versículo 3. Ahora bien, sea la respuesta que más nos parezca, nosotros creemos, amado hermano, que esto no debería de ser algo que nos preocupe demasiado o afecte nuestra confianza en la palabra de Dios. Lo que sí vemos, amado hermano, es la intención del apóstol, amado hermano, de relacionar los eventos de la vida de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento, con el fin, amado hermano, de mostrar que es el Mesías que las escribió, y mejor dicho, que es el Mesías del cual las Escrituras anunciaron en el pasado. Alabado sea el Señor. Ahora bien, después que los principales ancianos y sacerdotes, representantes del Sanedrín, juzgaron a Jesús, se apresuraron a llevarle de madrugada a Jesús a donde Poncio Pilato, para que este momento el gobernador de Judea, que era Poncio Pilato, que Roma había establecido pues como el gobernador de la región de Judea, una vez más estos hombres, amado hermano, tendrían que inventar algo de qué acusarlo, ya que estaban buscando la pena de muerte para nuestro amado Señor Jesús. Sin embargo, no les sería fácil esto, ya que Pilato, por ser un hombre de experiencia en el puesto que estaba ocupando, vería que las acusaciones, amado hermano, que se estaban haciendo contra él, contra este hombre, no correspondía. Él no estaba convencido, no lo convencía. Alabado sea el Señor. De acuerdo a Marco, al Evangelio de Marco, fue en la madrugada que el Sanedrín decidió llevar a Jesús ante Poncio Pilato. Dice en el Evangelio de Marco, capítulo 15, versículo 1: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con los del concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Aquí, amado hermano, vemos a Jesús de pie, delante de Pilato, el gobernador romano de Judea. Pero, ¿quién era Pilato? Bueno, Pilato fue hecho gobernador de Judea por el emperador Tiberio en el año 26 después de Cristo y gobernó hasta el año 36 después de Cristo. De acuerdo al filósofo helenístico judío Filón de Alejandría, fue un hombre que no tenía consideración alguna. Fue rudo e inflexible, cuyo gobierno fue corrupto y brutal. La verdad es que para este momento, amado hermano, Pilato estaba en una mala posición por todas las revueltas y todas las cosas que estaban ocurriendo allí en Judea, por causa de su inflexibilidad, lo cual había llegado a los oídos del emperador,
Y esto lo había vuelto impopular en Roma. Estaba pasando por un mal momento Pilato. Por lo que sabía que si se producían disturbios, más disturbio pues allí, probablemente sería llamado a comparecer delante del emperador. Entonces, entre los disturbios producidos durante el gobierno, están dos que relata la historia del judío Flavio Josefo. El primero fue durante los primeros días de su llegada a Judea, que llegó a Judea como gobernador. Anteriormente, todos sus antecesores habían evitado entrar a Jerusalén con estandartes donde la imagen del águila y del emperador se mostrara, ya que sabían del celo de la religión judía y su repudio por los ídolos. Por ello, mejor evitar introducirse a la ciudad cualquiera de estos estandartes. Sin embargo, amado hermano, a Poncio Pilato no le importó. Y se atrevió a colocarlas en la Torre Antonia, la cual estaba a un extremo del templo judío. Esto provocó, mi hermano, una protesta muy numerosa, la cual llegó hasta después de 5 días estuvo de discusión con Pilato. Pilato quiso disuadirlos, amenazándolos con matarlos a estas personas que estaban en esta revuelta. Pero estos judíos le mostraron su cuello, que estaban dispuestos, amado hermano, a ser degollados. No estaban dispuestos a aceptar sus imágenes. Ante esto Pilato desistió, pues de lo contrario, amado hermano, aquel día hubiese cometido una masacre de aproximadamente 6.000 judíos. Luego, después de este incidente, Flavio Josefo reporta otro incidente más. Nos cuenta que Pilato quería construir un acueducto para llevar agua a Jerusalén. Sin embargo, lo hizo utilizando dinero del templo, amado hermano, lo cual era considerado un sacrilegio por parte de los judíos, lo cual a su vez provocó un gran alboroto que terminó en una terrible matanza. De esta forma, amado hermano, su crueldad e inflexibilidad provocó que el emperador se molestara y le hizo una advertencia de que estas situaciones no podían continuar, sino sería llamado a Roma a compadecer por sus errores. Es ante este hombre, amado hermano, que Jesús fue llevado. Este hombre. Ante las acusaciones de los principales ancianos y sacerdotes del concilio, Pilato decide interrogar a Jesús para confirmar si realmente era lo que sus enemigos afirmaban. Y dice en el versículo 11 del capítulo 27, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Con esta pregunta, amado hermano, Pilato esperaba, mejor dicho, una respuesta en forma de defensa de parte de Jesús. Sin embargo, el Señor le respondió con determinación que sí lo era. Es decir,
no lo negó, pero tampoco dio mayor argumento. La verdad es que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. No obstante, estos hombres malvados estaban lejos de su reino por la dureza de su corazón. No podían ver las cosas, no podían ver que tenían al Hijo de Dios al frente de ellos. Hoy en día, amado hermano, nosotros podemos venir a su reino a través del arrepentimiento, el cual abre las puertas para poder convertirnos en herederos de su reino. Dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, este reino está regido por los principales y los reyes y leyes, por principios y leyes espirituales, este reino. No por las filosofías, amado hermano, o pretextos de este mundo. Es un reino donde prevalece el amor, el gozo y la paz. Dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aunque en este momento los reinos de la tierra no reconocen la soberanía de Cristo, amado hermano, esto no significa que todos los reinos de este mundo no se les haya entregado a Jesús. ¿Sabes algo, amado hermano? Un día Él regresará y establecerá su reino por 1000 años en esta tierra. Alabado sea el Señor. Continuamos en los versículos 12, 13 y 14, amado hermano. En estos versículos vemos cómo los enemigos de Jesús se esforzaban por acusarle a tal punto que pudiesen ser sentenciados a muerte. Leemos en el versículo 12 y dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Ahora, de acuerdo con Lucas, fueron 3 las acusaciones que estos perversos religiosos presentaron, ¿no? Vamos a ir a Lucas en el capítulo 23. Vamos a leerlo Lucas capítulo 23, versículo 1. Capítulo 23, versículo 2. Dice: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Alabado sea el Señor. De esta forma lo acusan de un hombre sedicioso que provocaba a la nación a rebelarse, a no dar tributo y quererse afirmar como rey. Ante todas estas acusaciones, amado hermano, Mateo dice que el Señor nada respondió, lo cual nos recuerda a una profecía mesiánica que encontramos en Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta actitud, amado hermano, humilde y determinante de nuestro amado Señor Jesús es algo que hay que admirar mucho. Y Pilato admiró mucho esta situación. Dice en el 13, Pilato entonces le dijo:
¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Qué tremendo, ¿no? La verdad de todo esto es que Jesús sabía que por amor a nosotros tenía que someterse a las crueles acciones de los líderes religiosos de Jerusalén. Tenía que sufrir esta humillación como un medio para cumplir su propósito de liberarnos del pecado, ya que sin cruz no habría redención. Por ello, amado hermano, Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, alabado sea el Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se despojó a sí mismo todo mando, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por tanto, la humillación, amado hermano, y el martirio era necesario para alcanzar la victoria, y nuestro Señor no se aferró a su condición de Dios. Él no buscó esto para escapar de este camino, sino que se sometió a él, amado hermano. Y por esto fue exaltado por su Padre, que ahora nosotros podamos encontrar la vida eterna a través, amado hermano, de creer en su sacrificio. De esta manera, el Señor nos enseña una preciosa lección: la humillación, ya que definitivamente nadie alcanza misericordia ni el favor de Dios, amado hermano, si éste no se humilla antes. Dice el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Alabado sea el Señor. Oremos, amado hermano. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este estudio, Señor, que nos hace entender tantas cosas. Gracias, Señor Dios Padre, por ofrecer tu vida, Señor Dios. Por ser obediente, Padre. Por hacer este acto tan hermoso, Señor Dios. Para darnos a nosotros, Señor, un regalo. Este regalo inmerecido, Señor Dios, que es la salvación. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por amarnos primero, Padre eterno. Gracias, Dios, por tu regalo y por tus bendiciones. Alabado sea el Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, nos despedimos con esta oración. Seguimos orando los unos por los otros. Seguimos buscando la presencia del Señor. Seguimos llenándonos, recibiendo llenura del Espíritu Santo con estos discipulado de los días miércoles. Nos vemos el día viernes, amado hermano. Acuérdate de compartir el video, que es una manera de evangelismo, amado hermano. Mándanos tus comentarios, mándanos tus solicitudes de oración. Dinos qué necesidad tienes para nosotros poder orar por ti. Queremos orar por ti, amado hermano. Dios me los bendiga a todos. Alabado sea el Señor. Vamos a ver quiénes están por allí conectados para
para saludarlos. Alabado sea el Señor Jesús. Gracias Dios por tu regalo y por tus bendiciones. Gracias Señor. Damos gracias a mi hermana Gladys Loli Suárez. Alabado sea el Señor. Gracias Padre Eterno. Mi hermano Espartaco. Mi hermana Ruth. Dios la bendiga a todos mis hermanos. Mi hermana Ruth, Tania, santo es nuestro Señor. Dios bendiga a mi hermana Tania, mi hermana Gladys. Dios los bendiga a todos, mis hermanos. Los amamos de todo corazón, los esperamos el viernes. Acuérdense, mándenos sus solicitudes de oración, queremos orar por ustedes. Los esperamos el día viernes, entonces vamos a estar conectados a las 7 de la noche, como siempre, orando los unos por los otros. Seguimos intercediendo, amado hermano. Seguimos buscando la presencia del Señor. Seguimos llenándonos de su Santo Espíritu. Acuérdate, amado hermano, de predicar el Evangelio a todas las personas que se te acerquen. Acuérdate de levantar un clamor todas las mañanas cuando tú abras tus ojos, de darle gracias a Dios por la vida. Acuérdate de hacer cosas para el Señor. Déjanos también una manito para saber que estás por allí, para orar por ti. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Hasta el viernes nos despedimos con el victorioso. Alabado sea el Señor. El viernes tenemos servicio de oración a las 7. Amén. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré, Señor, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor, es del Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el viernes. Amén. Chao.